Mi nombre es Mauricio Lorca Carrasco, nacido y criado en San Bernardo, en la población obrero ferroviaria. Nací en San Pancracio, en Santiago, en los años 60, pero toda mi vida se ha desarrollado aquí en San Bernardo y parte en Valparaíso mientras estudié en la Universidad Católica de Valparaíso. Soy profesor de filosofía. ¿Cuál es el vínculo de tu familia con San Bernardo entonces? Bueno, mi abuelo y mi abuela era de Biluco, era parte de una familia de 3 mujeres, y mi bisabuelo en este caso era el capataz del Fundo Biluco. Entonces era un hombre que tenía ciertos recursos y pudo mandar en los años 20 a sus hijas a estudiar a Santiago Contabilidad. Por otra parte, mi abuelo también había tenido la posibilidad de estudiar en esos tiempos y era practicante médico, lo que hoy día llamaríamos un paramédico. Pero era de esos practicantes médicos que hacían operaciones a la vesícula, apendicitis, parto, como era en aquellos tiempos. Se conocieron en Santiago y se casaron, y mi abuelo es enviado desde Estación Central, donde atendía por ferrocarriles, a ser parte del equipo médico de la naciente Maestranza Central de San Bernardo en los años 30. Él participaba ahí junto a 2 médicos y 2 practicantes más, y atendían a los tiznados en esos tiempos. Mi abuelo se jubila y después se vuelve a contratar, pero lo destinan a Estación Mapocho, al Servicio Médico de Ferrocarriles de Estación Mapocho. Ellos 2 tuvieron un hijo, mi padre, que siendo hijo único salió de Durango para los estudios y se hizo ferroviario, y ahí parece que él descubrió su pasión. Efectivamente ahí se le despertaron todas sus neuronas, porque se hizo experto en el tema de frenos de aire y trabajó desde el año 59 hasta el año 73, en que tuvo que salir exonerado de la maestranza. En diciembre del 73, él era dirigente, él era en ese tiempo demócrata cristiano, y duró poquito. Vino el golpe y después del golpe afuera. No, gracias a Dios no tuvimos una situación más dramática con él, pero fueron tiempos duros. Igual, en esta breve reseña, Mauricio, en esta breve reseña uno puede mencionar la envergadura de esta empresa ferroviaria, porque tu abuelo médico, tu padre que se especializó en un área particular, ¿no? Cuéntanos un poquito más del trabajo que están haciendo respecto al patrimonio ferroviario. ¿Dónde surge este interés? Bueno, más allá de que te toca una fibra familiar, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre digo que mi abuela, al morir, antes de morir, me dice que ella quiere que yo me quede con la casa patrimonial familiar, que está ahí en pleno barrio obrero, y me dice que la cuide, porque fue una casa que costó mucho sacrificio a mis abuelos. Yo la compro a mi familia, pero siempre digo que el maní saltó más lejos, porque en realidad me comprometí a cuidar el barrio entero, a trabajar en el barrio completo, entendiendo algo que a veces nos pasa, que vivimos al lado de lugares y no sabemos apreciarlos. Es como cuando uno vive en el mar y no va a la playa. Y yo, que vivía en Valparaíso y pasaba todos los días a la universidad por la costanera, porque vivía en Viña, dejaba de apreciar el mar porque lo tenía al lado. Lo mismo yo creo que nos pasó con el barrio obrero. Vivimos toda la vida ahí y no fuimos capaces de dimensionar lo que significaba, hasta que de pronto vino un extranjero, un afuerino, que fue la Andrea Ortega, arquitecto patrimonialista, doctora en patrimonio, y nos dice: ustedes no saben lo que tienen aquí, y como que nos abre los ojos por ahí por el año 2014, 2015, después ella se va a estudiar su doctorado. Cuando vuelve nos decidimos a trabajar de frentón en recuperar este barrio, ponerlo en valor y además dar un salto cualitativo importante y presentarlo con un expediente al Consejo de Monumentos Nacionales como un monumento nacional en su calidad de barrio típico. Esa acción comenzó el 17 de agosto del año 2017 y culminó el 13 de diciembre del año 2023, en que fuimos declarados barrio típico por el Consejo. Fue una declaración bastante rápida para lo que piensa tú, que San Eugenio lleva 23 años tratando de ser barrio típico y todavía no lo es. Nosotros lo logramos en 5 años. Y para la gente que no sabe, que, en el fondo, ¿cuál es la salvaguardia que te da, que te garantiza ser un barrio típico?
Principalmente existen diferentes ejes de lo que uno salvaguarda cuando define un barrio típico. Hay una parte que tiene que ver física y en este caso nosotros definimos 3 ejes. Uno tenía que ver con nuestra fachada de casas Art Deco norteamericano simple de los años 20, que ya te voy a contar un poco la historia de cómo surge la población. Por otro lado, las grandes arboledas que tiene el barrio nuestro, que nosotros las ponemos a salvaguarda. Cada vez que va a CGE a hacer poda, estamos encima de ellos para que no nos mutilen los árboles y por eso tenemos una arboleda importante dentro del barrio. Las acequias, que son previas incluso a la existencia del barrio, estaban las acequias que regaban el fondo de los nogales. Es más, la leyenda oculta dice que los viejos, cuando tiraron las líneas para hacer las cuadras del barrio, que son 10 manzanas, se guiaron por las acequias, por lo tanto son preexistentes al barrio, por lo tanto son patrimoniales, y hasta el día de hoy no solamente nosotros tenemos agua de riego en el barrio, sino que tenemos los derechos de agua inscritos en nuestras escrituras, lo que hoy día en ningún barrio de San Bernardo pasa. Antiguamente San Bernardo tenía agua por todos lados y hoy día todos dueños de los canalistas, los militares, la municipalidad, las monjas, el clero, pero nosotros como vecinos en el barrio somos dueños de nuestras aguas. Y por otro lado, tal vez un eje más importante tiene que ver con el patrimonio no físico, el patrimonio inmaterial que se llama, que tiene que ver con la gente que crea un tejido social desde este barrio y se proyecta a San Bernardo. Piensa tú que la Maestranza Central, y aquí viene la historia del barrio, se crea entre 1915, 1918, 1920, comienzan sus funciones y no tenía trabajadores, entonces empieza a importar trabajadores de Temuco, de Valparaíso, gente que en un principio se aloja en Santiago y que viajaba todos los días en un tren hasta la Maestranza, se devolvía hasta que se dan cuenta ellos, oye, momentito, ya no le estamos trabajando 48 horas a la Maestranza, le estamos trabajando casi 60, porque todos los días 1 hora para allá, 1 hora para acá, y esto, y los sábados, y las horas extras, y hacen una huelga, pues. Y les dicen, no, nosotros tenemos que vivir en San Bernardo y tenemos que construir algo en San Bernardo. Entonces Ferrocarril les dice, ni un problema, tenemos 53 hectáreas, aquí adentro de la empresa les vamos a construir una población. Los trabajadores quedan mirando y dicen, ¿por qué? Este no es un fondo, esto es una empresa, nosotros no somos inquilinos de nadie. Y ellos se mueven, por aquí y por allá, hablan con el dueño del fondo que estaba a las afueras, estaba la línea del tren que iba al sur y estaba a las afueras, un paño importante y compran y generan la compra de 10 hectáreas a través de la Caja de Empleados en Retiro. Y se plantean el diseño de una población con 233 casas en el año 21. Hacen todos los cálculos, qué sé yo, eran aproximadamente 1.200 personas las que iban a llegar a vivir, y se plantea como la primera población obrero ferroviaria de Sudamérica, a las afueras de la Maestranza, como una cosa autónoma, incluso fuera de San Bernardo. San Bernardo llegaba hasta San Alfonso y después venían Potrero y después venía la población obrero, que se comienza a construir en el año 23. En enero del año 23 vino el presidente Arturo Alessandri Palma y puso la primera piedra, un pergamino de oro con una espátula de plata. Por ahí todavía andan buscando el pergamino de oro, si es que existe, y la espátula de plata está en el Museo de Historia Nacional en Santiago. Y comienza la construcción de estas casas, que son casas de obrero, y quiero recalcar este punto, porque son casas de casi 100 metros de construcción y sitios de entre 890 y 1100 metros de espacio físico hasta el día de hoy. Entonces yo quiero que dimensionen en qué tipo de casa les toca vivir a los primeros ferroviarios, cómo ellos son capaces de dignificarse como obreros, y también con la idea de dónde vienen. Ellos no vienen de casitas chicas metropolitanas, ellos vienen de casas de campo en el sur, en Valparaíso, en San Felipe, y tratan de recrear eso y de crear una comunidad. Todos son importados, por lo tanto todas las familias del barrio obrero llegan de alguna parte a constituirse en San Bernardo y a hacer familia en esta población que además está alejada de San Bernardo. Por eso la gente de nuestro barrio dice todavía, yo voy al centro, yo voy para el centro, y caminaban por la calle. Hasta hace poco la gente caminaba por la calle, porque era una dinámica que venía desde nuestros ancestros. Un poco esa es la historia breve.
Oye, quiero tocar un poco el tema, porque hay muchos saberes, muchos oficios que se forjaron en esta maestranza, ¿ah? Ya acercándonos al cierre de la maestranza, ¿cómo se puede seguir la pista de esos oficios, de esos saberes? ¿Qué pasó con esa gente? Algunos me imagino que siguen siendo vecinos de San Bernardo. Sí. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, la verdad es que la maestranza termina, se cierra. Y se cierra, hay varias teorías del por qué se cierra, pero una tal vez más importante tiene que ver con la obsolescencia de los oficios que estaban integrados a la Escuela de Aprendices de la Maestranza, y tiene que ver con que rápidamente Chile pasa de un tren a vapor, que era la especialidad de la maestranza. De hecho, llegó a construir con ingenieros sanbernardinos y chilenos hasta 6 locomotoras completitas en esta maestranza. Pero luego comenzamos en los años 50 a pasar rápidamente los automotores, los trenes chinos, el Flecha rojo famoso que llega, y la verdad es que las habilidades y las destrezas no se plantearon en un aprender para atender ese tipo de ferrocarriles. Y por otro lado, cuando tú tienes trenes más lentos, requieres de más trenes para cubrir los trayectos, porque tienes que ir uno detrás de otro por las demoras, pero los trenes eléctricos eran mucho más rápidos y por lo tanto se ocupaban menos, y los espacios tenían que tener otras dimensiones. De hecho, tú ves hoy día las maestranzas que están en San Eugenio, que atienden a ferrocarriles, son pequeñitas y atienden a una cantidad de metrotren y trenes a Rancagua y trenes a Concepción y a Chillán como sin ningún problema. Entonces, la primera mirada es a una obsolescencia de los oficios y de las maquinarias, los grandes tornos, las grandes fundiciones. El freno de aire también va decayendo. Herrería tal vez era un oficio muy importante que tenía que ver con toda la construcción de los fierros. En San Bernardo creo que queda solamente un herrero, que es aprendiz e hijo de un gran herrero de San Bernardo, que es el amigo Lucho, que está ahí en Avenida Portales. Y él todavía se forja con fuelle y todo, pero si tú te das cuenta, son oficios y especialidades que se perdieron en el tiempo, lamentablemente. Hay personajes de la maestranza de San Bernardo que lograron dar un salto porque fueron capaces de instalar los tendidos eléctricos para los nuevos trenes, primero hasta Talca y luego a Pichilemu, a toda la zona lacustre, hasta Temuco incluso, que una vez que instalan se quedan sin pega también. Y los toman empresas extranjeras y se los llevan a Brasil primero y luego a Alemania. Un gran caso de esto es don Iván Urquieta, que hace poco escribió un libro que se llama Locomotoras de museo, y él habla sobre las locomotoras que están en la Quinta Vergara, en la Quinta Normal, perdón, y él cuenta toda su historia de cómo se forma la maestranza, cómo instala esta red eléctrica y cómo esto lo aprovechan los alemanes, lo aprovechan los brasileños, y él allá no era un operario, acá en Chile era un operario, allá era un ingeniero. Él contaba el otro día en una experiencia que allá lo trataban de ingeniero y le pagaban como ingeniero por sus saberes. Entonces hay gente que logra tomar sus habilidades y exportarlas. Él ya tiene 90 años, pero otros simplemente salen de la maestranza y comienzan con soldaduras, con cosas más simples, pero los oficios se pierden. Antes de entrar a los otros dos grandes ejes, me interesa un poco tocar el tema que hablaba y sobre la participación de la comunidad. En el fondo, el proceso que hicieron ustedes está como catalogado como una especie de buena práctica. Sí. ¿Cuáles son las claves ahí para llevar a cabo estos procesos en otros barrios? Sí. Mira, nosotros partimos desde cero, es decir, no entendiendo nada de lo que era un proceso de crear patrimonio. Pensábamos que era tomarle fotos a las casas y que teníamos que conservar las casas, que no romperlas y arreglarlas lo mejor posible. Estábamos en una situación muy básica y también abiertos a aprender. Lo que sí intuimos claramente es que la estructura que teníamos como barrio era insuficiente para los desafíos que implicaba mover una zona típica. Hasta ese momento teníamos una junta de vecinos muy activa, muy interesante, pero abocada a temas de junta de vecinos, que podenme el árbol, que seguridad ciudadana, que limpienme las calles, que problemas de algún vecino que mal vivir o que algún vecino adulto mayor, y sería.
Entonces nos damos cuenta a poco andar que necesitábamos una institucionalidad que nos permitiera avanzar con gente del barrio, pero con ciertas capacidades más profesionales, y nos dimos cuenta que en el barrio sí estaban esas personas y las convocamos. Como te digo, cuando parte este proceso del 2017, nosotros teníamos una organización en el barrio central que tenía personalidad jurídica, que era la Junta de Vecinos, y a la fecha nosotros tenemos 6 organizaciones en el barrio, todas con su directiva, con su personalidad jurídica, y centradas en una coordinación, pero cada quien viendo un aspecto de lo que tiene que ver un barrio típico. Está la Junta de Vecinos, está el Club de Adultos Mayores, que son los salvaguardas de la historia, que decimos nosotros, porque ahí están todos nuestros viejitos aún vivos. Es una población longeva de ferroviarios, ¿eh? Se mueren de 80, 90 años, y eso nos ha permitido rescatar un montón de historias. Tenemos muchos de profundis nosotros, muchas historias que ellos nos hablan, grabadas, y que nosotros las entregamos cuando ellos fallecen. También tenemos historias escritas por ellos. Bueno, tenemos la comunidad de agua, que se preocupa específicamente de hacer un buen uso del aspecto hídrico que tenemos en el barrio, de mantenerlas a seca, y nos ayudan bastante en eso, porque nosotros tenemos sitios que se pueden regar con agua de la calle. Tenemos la corporación patrimonial que tiene por función salvaguardar el patrimonio de la población, pero también el patrimonio ferroviario, y ejemplos de ello es que nosotros, nuestra primera acción que hacemos una vez que somos declarados, conseguir los recursos para poner en valor, hacer una puesta en valor del pórtico de la Maestranza Central. Nosotros quisimos, como primera acción, aun cuando el pórtico está fuera de la zona típica, hacer un homenaje a los ferroviarios de San Bernardo que creemos que no existía a la fecha, y lo que hicimos fue rescatar el pórtico, y nace desde paseos por Portales. Mira cómo está lleno de basura, todo cochino, botan lo que sea allí, F no se preocupa, es un estacionamiento de autos, y transformamos ese espacio en el museo, en la plaza ferroviaria, que nos da mucho orgullo tenerla, porque además logramos crear una suerte de viaje en el tiempo. Al poner estas placas con estas transparencias delante del pórtico, con fotos del pórtico antigua en estas transparencias, nosotros cada vez que invitamos a alguien a ver le decimos: trate de tomar la foto que está en esta transparencia y hágala calzar con el pórtico, y se va a dar cuenta que va a viajar al pasado, y va a ver a los maestrancinos saliendo, la locomotora pasando, en las diferentes imágenes. Además que hay una museografía importante de todos los hechos trascendentales de la historia ferroviaria, incluyendo los ferroviarios mártires, cómo se crea la maestranza, las locomotoras que se construyeron, y al final de esa línea de tiempo hay un material dedicado a los estudiantes de prebásica, básica, media y universitaria, para que ellos tengan actividades en diferentes ramos para conocer la historia ferroviaria. Tenemos un conjunto folclórico que si bien es cierto, tenemos tensiones con ellos en cuanto a que nosotros les hemos pedido que ojalá puedan hacer un link entre lo que es el folclore actual, centro de gravedad de San Bernardo, y por otro lado la historia ferroviaria, en términos de cómo poder contar a través del folclore también las historias de la maestranza, que hay muy poco. Entonces queremos ahí hacer un rescate importante, y ellos son los encargados de hacer eso. ¿Y qué me falta ahora ahí? Parece que ahí están las 6. Sí, los emprendedores. Los emprendedores. Los emprendedores son bien importantes porque le han dado vida a la Plaza Guarelo. Y la única característica que tienen estos emprendedores, que nosotros les pedimos como un cierto grado de obligatoriedad, es que los productos que se produjeran y se vendieran en esa feria tuvieran un acervo ferroviario. Aquí quiero ser clarito. A mí no me importa si venden una carcasa de celular, pero que esa carcasa de celular tenga el logo de la población ferroviaria, o tenga una casita de las barrios pintada. En esa lógica trabaja esa feria artesanal, y han sido capaces de darle una impronta muy propia a Plaza Guarelo y de recuperarla para el uso vecinal, que quedó además muy bonita. Esa es un poco la estructura que nosotros pensamos y que era necesario para efectivamente hacer que este barrio funcionara y no fuera una declaratoria que nos congelaran en el tiempo y quedara ahí, tirada. Si se cae una casa, bueno, buscaremos fondos para repararla, pero no, esto es dinámico, y bien dinámico. Antes sí ya de entrar a lo otro eje, quiero igual preguntarte por el rol de la mujer, porque claro, en esta historia se suele olvidar, y
bueno, por lo poco que he leído, igual existieron las maestrencinas. Sí, sí, sí. Que si tienes algún caso que destacar ahí, que Sí. no cumplió la mujer. Mira, hay dos ejes dentro de la vida ferroviaria. Están las mujeres de los ferroviarios, que eran el pilar de la familia ferroviaria. O sea, y ahí hay un par de mujeres que son claves. Una de ellas es Sor Camila, una monja que se ponía a la salida del día de pago con todas las mujeres ahí que sabían que los maridos se iban o a donde la tía, ¿cómo se llama la tía de Izaguirre? La tía Carlín, no era de... No. Bueno, ahí iban a los cabros a pasarlo bien y se gastaban la mitad del sueldo en la primera noche y llegaban a los 3 días con la mitad de la plata, hasta que hablan con la madre y esta madre se ponía con las mujeres que tenían este problema, que no eran pocas. Iban saliendo, venga para acá, pase el sueldo, ahí tiene 2 pesos para que vaya a pasarlo bien, pero ahí tiene sus 2 pesos y ella logra defender la familia. Suena como grande, pero ella logra que muchos matrimonios se mantengan, que los cabros chicos no pasen hambre, que haya calefacción en los inviernos por esta acción simplemente de presionar moralmente a estos ferroviarios medio díscolos con su plata. Y la mujer que cumple un rol importante, piensa que por la cercanía laboral que tenían estos ferroviarios con el barrio, todos salían a almorzar, iban para la casa y ahí estaba la mujer con los almuerzos, cuidándolo y yéndole a dejar las viandas cuando tenían pegas muy grandes. Y tenemos esa línea de ferroviaria y algunas de ellas trabajando también en el hospital parroquial. La tía Eliana, que murió hace un par de años, ella fue matrona, hija de ferroviario, hermana de ferroviario, nunca se casó, pero tuvo más nietos que nadie, y la tía Eliana cumple un rol fundamental en el accidente ferroviario del 57, condecorada por eso, y hasta sus últimos años de vida ella era capaz de contar una cantidad de historias. No sabes la cantidad de historias que tenemos grabados de ella, y te doy el caso de estas 2 mujeres que están ligadas desde sus roles sociales a los ferroviarios. Pero por otro lado, hay una serie de mujeres muy poquitas que trabajaban dentro de la maestranza desde los primeros años, algunas en labores más bien domésticas, que tenían que ver con la atención de los ingenieros, qué sé yo, pero algunas que tuvieron roles importantes, sobre todo en el área de pañol. Ellas eran las que tenían el cuidado de las herramientas. Cada ferroviario llegaba en la mañana y, de acuerdo a los trabajos que tenía que desarrollar, decía: yo quiero esta herramienta y esta herramienta, y iba la mujer y les entregaba la herramienta, y el operario ferroviario les entregaba una fichita de cobre con un número que lo marcaba. Entonces ella tomaba esa fichita y ponía el papelito de las herramientas pasadas y la fichita. Y al terminar la tarde ellas hacían la recolección de herramientas, o al terminar la semana la recolección de herramientas que tenían que estar al callo. Tuvieron un rol importante en el orden de los pañoles ferroviarios. Pañoles es el lugar donde se guardan las herramientas. No sabía. Sí. Te quiero llevar al terreno del folclore. Ya. Antes dijiste que bueno, hay un desafío ahí con Elena, ¿no? De poder contar la historia ferroviaria o una parte de ella a través del folclore. ¿Por qué? Mira, yo pienso, no solamente yo, sino que varias personas pensamos que la historia de San Bernardo tiene varios componentes que han constituido a la sociedad, pero uno de los componentes que le cambia la vida a este pueblo es la vida ferroviaria. Los ferroviarios no solamente fueron obreros de una usina gigante, una de las más grandes de Sudamérica en su tiempo, sino que además fueron capaces de crear una dinámica social muy importante a nivel nacional. Primero partamos por lo cultural. Clubes de pesca y caza, clubes de ajedrez, el gimnasio ferroviario, bandas musicales, centros culturales, centros artísticos, teatro, clubes deportivos, maestranza central. Es decir, ellos vienen y revolucionan un pueblo que era un lugar de encuentro para las familias cuicas que venían de Santiago, que hacían el Ateneo y sus ferias de la primavera y sus fiestas del verano y sus fiestas de fauna en los años 1910, 1920, y transforman esta ciudad al grado que los cuicos se van, porque esto ya se transformó en una cuestión de obreros, ya no es San Bernardo el punto de encuentro. Por lo tanto, mueven a San Bernardo hacia otro núcleo, crean la cooperativa ferroviaria, generan
una fuente de ingresos para San Bernardo en términos del comercio que se crea en torno a los ferroviarios. O sea, tú podías tener cualquier pega, pero eras ferroviario y tenías crédito en cualquier parte. Y eso dura desde el año 30 hasta el año 70, fuertemente. Zarralde y cuántas empresas, El Gallo, que vivieron y crecieron a partir de esto. Los españoles que llegaron a San Bernardo generan la Gran Vía, que crean no solamente un polo de desarrollo comercial, sino que también un polo educacional. San Bernardo se tiene que nutrir de escuelas, de colegios, para ir atendiendo. Nace el grupo escolar con toda la belleza arquitectónica que tiene para atender a este núcleo, porque llegan familias solas, pero van creciendo, pues ya no son 1.000, son 2.000 o 3.000. Se crea la Merino Segura, viene la Balmaceda, que son más ferroviarios, el Andén posteriormente. Entonces, por una parte, está todo ese movimiento que se apaga de sopetón en la medida en que la maestranza va terminando y que yo te conté por una parte por qué la maestranza empieza a decaer, pero también hay una acción premeditada en términos de que había que pagar manos de vuelta en un momento determinado y las carreteras y los camiones cobran una nueva perspectiva y el tren decae, y decae muy fuertemente, al grado de que pasamos de 2.800 funcionarios ferroviarios en la maestranza a 1.000, a 800, a 700 y termina en 70 en el año 98, cuando la maestranza se cierra definitivamente. Y contra eso emerge, en los años 70, 69, en ese tiempo 70, yo recuerdo los 70 más o menos con Amengual, el Festival del Folclor. Y San Bernardo Festival del Folclor, y como que lo otro yo siempre he sentido que se borraba, como que era una historia oscura, no debía contarse. No olvidemos que San Bernardo o la maestranza central era capaz de parar Chile, y es por eso que los presidentes cuando que tenían que definir ciertas leyes mandaban a sus ministros a conversar con los dirigentes ferroviarios, que eran eminencia. O sea, hoy día yo quedaría porque algunos de estos diputados que tenemos de repente tuvieran la mitad de la capacidad de hablar con la que tenían esos viejos. Cuando tú ves esos videos antiguos, pucha, somos alpargatas al lado de estos viejos que se nutrían con libros solamente, porque no tenían mayor estudio salvo lo que les daba la maestranza. Entonces, hay cierta tensión por parte nuestra en términos de que San Bernardo es mucho más que folclore. Y nuestra labor es poner en valor esa parte de la historia que constituyó a muchos de San Bernardo. Cuando nosotros creamos la página de Barrio Obrero, que fue otro de los elementos para poner en valor nuestro barrio, al hacer ciertas insinuaciones y publicaciones nos dábamos cuenta de cómo venía la vuelta de mano de la gente en términos de contar sus relatos y los significados que la maestranza tiene para muchos. Y discutíamos el otro día, ¿es nostalgia? ¿Es reminiscencia? ¿Es acordarnos de un tiempo pasado que fue mejor para mucha gente? Sin duda que sí. Pero resulta que hay una marca valórica que tiene que ver con vida comunitaria, con hacer cosas, con construir sociedad en común, con construir una sociedad que no dependía de una autoridad que te da un recurso, que dependía de las propias personas que eran capaces de generar sus propios recursos y hacer cosas increíbles. Ese modelo nosotros lo creamos, ese modelo nosotros lo aplicamos. Nosotros tratamos de depender casi al mínimo de los fondos públicos, salvo que sean fondos concursables. Y hemos hecho cosas increíbles sin tener incluso la antigüedad para postular a fondos, moviéndonos por aquí y por allá para captar recursos para ir haciendo las cosas que nosotros creemos que son importantes en términos de la cultura y del patrimonio en nuestro barrio. Hemos hecho conciertos de invierno, conciertos de primavera, conciertos de verano, rutas patrimoniales, el pórtico en la maestranza. Tenemos una ruta patrimonial construida y diseñada que vale cerca de 200 millones, queremos construir un museo, pero todo eso lo hacemos desde la gestión territorial de los vecinos, porque eso es lo que nosotros aprendimos de los antiguos ferroviarios. Creo que eso es clave no solamente para nuestro barrio ni para San Bernardo. Yo creo que es clave ese proceso para lo que es Chile, en términos de que entendamos los ciudadanos que somos capaces de mover este país por sobre la autoridad. Y la autoridad debería cumplir el rol que tiene, que es ser servidores públicos, servidores de nosotros los ciudadanos, para hacer aquellas cosas que son los principios, valores, inquietudes, deseos, anhelos de la propia comunidad. Pero para eso necesitamos una comunidad empoderada que no estire la mano, sino que se sienta poderosa para hacer cosas. Y en términos generales, ¿cuál es tu balance del estado actual del
de lo patrimonial acá en San Bernardo. Hay cierto, digamos, hay cierto avance, yo que soy fuerino, digo, Sí. como en el plano material, algo de reconocimiento de patrimonio material, material muy poco, ¿no? Sí. Y fuera de la gestión de ustedes, que dentro de todo es una referencia para otra organización. ¿Cómo tú ves, cuál es el balance general de lo patrimonial acá en San Bernardo? Yo creo que hemos perdido mucho patrimonio. Es un hecho evidente que tú ves fotos antiguas y te das cuenta que San Bernardo, y no solamente San Bernardo, cualquier ciudad de Chile, tú ves fotos de los años 40, 50 y éramos Europa, entre comillas, ¿no? Con los faroles, con qué sé yo. Y bueno, se ha perdido. Cuando se recreó ahí, cuando Rego empezó a hacer la reconstrucción de estos 3 parques en Plaza Italia y recrearon la estación que allí había y que la demolieron. Tú te dices, ¿cómo una mirada tan de cortoplacista, tan miope en términos de destruir esto que no solamente es bello estéticamente, sino que ¿qué sería ese parque con esa entrada en un momento determinado? San Bernardo hace esfuerzo incipiente, pero cuando tú te das cuenta que patrimonio es un departamento que depende de una persona. Cuando nosotros trabajamos patrimonio lo hicimos desde fuera, empezamos a hacer el expediente, y después cuando viene Cádiz en el cargo de alcalde subrogante, cuando se va la Nora al Congreso y entre que vienen las elecciones y se retrasa todo por la pandemia, Cádiz contrata a Marcelino Romero y a la Andrea, que eran los que estaban ayudándonos, y desde la municipalidad movemos el expediente más rápido porque estaban ahí recursos. Pero si no hubiera sido así, no tenemos un departamento de patrimonio. O sea, yo veo hoy día cultura y está centrado en Abril Cuecas Mil, el Festival del Folclor. Perdimos el Festival de Jazz, ya no se hace. Perdimos el Festival de Teatro, ya no se hace. No se promueven las obras San Bernardinas. Tú trabajas en planes de gestión local y haces los programas y vas y participas y reclamas. Ojalá que se hagan, porque toda la vida lo escribimos, pero en el momento en los que no se aplica nada y seguimos en la misma cantinela. Entonces estamos al debe, porque además no te digo, pensemos para hacerlo en el futuro, es que lo teníamos y por algunas gestiones lo vamos perdiendo, y ahí es donde uno se lamenta y más fuerza saca para seguir avanzando en esto, ¿no? Ya para ir cerrando, en el último eje, que en realidad reflexionar un poco sobre el patrimonio natural. Ustedes tienen varios cerros islas, está el río Maipo, uno de esos cerros es el Chena, sí, y ahí está el Pucará. Sí. ¿Qué reflexión tienes en torno a Dos reflexiones te puedo ofrecer. Primero, hace poco tiempo atrás se acaba de generar una coordinadora de organizaciones medioambientales, que está Germán Venegas dándole fuerte a ese tema. Y lo que detecta, el otro día conversábamos sobre esto, lo que él detecta es que las iniciativas son tremendas, de un esfuerzo monumental por las personas que están a cargo de cada una de las organizaciones, sin duda, pero están atomizados, no se ponen de acuerdo, no se ven ellos trabajando y cuesta mucho hacerlos trabajar en un colectivo. Entonces, al atomizarse pierden energía, pierden fuerza y pierden visibilidad además. Entonces, entramos en la dinámica del individualismo que está muy presente en toda nuestra sociedad, que es nuestra lucha constante además en el barrio. No, ¿qué a mí importan los vecinos? Si basta con que mi casa esté bonita, si el resto se cae, no. Si el vecino al lado tiene el pasto alto, es problema de él. Si se quema el pasto, va a quemar mi casa, viejo, va a quemar mi casa. Veamos al vecino cómo le ayudamos porque es viejito y no puede cortar el pasto, ayudémosle nosotros. Entonces, todos estos ejemplos que tú planteas de los cerros e islas son grandes esfuerzos de personas individuales o de grupos muy pequeños, que están en una constante lucha de crear conciencia, cultura, pero también tienen la falencia de no lograrse poner de acuerdo para darse cuenta lo fuertes que pueden ser. Lo mismo les pasa a los folcloristas, se juntan, pelean, se separan, se juntan, pelean, se separan y no se dan cuenta de la fuerza que tienen. ¿Cómo es posible que en el Festival del Folclor cada grupo folclórico San Bernardino sea dueño de 7 minutos para presentarse en su propia ciudad? Lo mismo pasa en otros aspectos. El Pucará yo creo que es nuestra tristeza, primero que nada porque tiene una administración ambigua.
una cantidad de años en Calera de Tango y ellos son encargados de mantenerlo, y después de ciertos años pasa a San Bernardo y le toca a San Bernardo y va de ida y de vuelta, y en ese ida y de vuelta, bueno, dejemos que San Bernardo haga esto, tienen más plata, no, dejemos que Calera, que son menos y que tienen menos habitantes y menos problemas, lo haga, y al final nadie hace nada. Entonces de repente tú te das cuenta que se han desarmado muros, que no hay un cuidado patrimonial, no sabemos cómo va a venir el nuevo gobierno y qué importancia les va a dar a estos puntos, y si realmente va a haber una inversión como para ponerlo en el lugar. Yo estuve en la inauguración de Pucará, cuando se hizo la primera vez con estas puertas, la subida y toda la señalética que ahí se instaló. Hoy día no hay nada. De repente tú vas y veas en una pirca llena de hollín porque alguien llegó arriba, hizo su buen asado, quemó la muralla y se vino de vuelta y dejó la basura ahí. Y bueno, también está este proyecto, este macroproyecto de convertirlo en el parque, ¿no? Sí. ¿Qué se sabe de eso? ¿Hay expectativas? ¿Qué expectativas hay? Mira, del Parque Pucará, como parque propiamente tal, es imposible, porque es una zona arqueológica y patrimonial arqueológica, por lo tanto tiene que tener una mirada desde el punto de vista patrimonial distinta. Parque no va a ser un sitio arqueológico siempre. No, pero me refiero a que está dentro del parque. Sí, pero es como lo que va a también pasar con el memorial de los detenidos dentro del parque. Hay dos puntos de referencia, como es Plaza Guarelo con el monumento, el memorial a la Jenny, ¿no? Dentro de la plaza, que es un lugar de esparcimiento, existe un hito que recuerda a la Jenny Barra. El parque Chena va a tener esas características, pero no puede. De hecho, la empresa constructora ha tenido varios problemas porque se ha ido encontrando con algunos vestigios que han tenido que invertir otros recursos para salvaguardar ciertos puntos del parque, lo que ha sido también una joda en términos presupuestarios, porque de pronto defender una pirca para ponerle un techo de acrílico sube 20 millones de pesos el proyecto, que ya va cerca de los 41.000 millones de pesos el Cerro Chena. No deja de ser. Ahora, lo que sí puedo decir fehacientemente que el último impulso que se le dio sí ha tenido su fruto. He estado en varias visitas y sí se ve un avance sustantivo en las obras. Entonces esperamos. Hay un peligro con el Cerro Chena, que efectivamente se incorpore a la vía San Bernardina y metropolitana, que la gente entienda que es un parque, porque si se deja al libre albedrío o no se ocupa, va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Y al poco tiempo eso va a ser tierra de nadie y peligroso. Ahí el desafío es de cómo la autoridad y cómo, en este caso, Parques Metropolitanos, es capaz de moverlo y llevarlo a que sea un lugar de ocupación por parte de la ciudadanía importante, de uso. Si no se hace, hay un mal pronóstico. Para ir cerrando, si en torno a lo que hemos hablado, hay algo que quieras reforzar o algo que faltó, y lo último, después de eso, pedirte que un saludo a San Bernardo Patrimonial. Perfecto. San Bernardo tiene muchos más ejes patrimoniales que deben ser defendidos, entre ellos la población La Lata, la población Balmaceda, que es poquito menor que nosotros, poquito en el tiempo, pero requieren orgánica comunitaria. La verdad es que no puede venir una mano santa de tomar un lugar y hacerlo patrimonial si es que no existe de verdad una inquietud de los vecinos porque así sea. Nosotros hemos hecho intentos de entregarle nuestra experiencia a la Balmaceda y no hemos encontrado interlocutores que tomen este bastón y lo lleguen hasta el final. Es una pega larga, intensa, pero tiene que ser constante. Y lo de intenso tiene que ver con justamente ser constante e ir creando conciencia y ir poniendo en valor. Lo primero es hacer un llamado a estos lugares históricos que deben ser preservados, que incluso están en mejores condiciones que el barrio obrero, fíjate, y que no son protegidos. ¿Y qué va a pasar? Que si no lo hacen, de pronto no se quejen cuando 5 o 6 vecinos se pongan de acuerdo y vendan sus sitios y les construyen al medio de la población un edificio de 10 pisos. Eso nunca va a pasar en el barrio obrero, porque las normas de intervención que creamos inhiben cualquier construcción de esas características. Nadie va a poder poner un taller mecánico que no estuviera previo a la declaratoria en el espacio nuestro, y por lo tanto vamos a poder salvaguardar un barrio con características habitacionales, familiares y no comerciales. Entonces el primer llamado es a reforzar estos puntos de interés que tenemos aún en San Bernardo y llamar a la comunidad que se haga cargo de esa parte.
Y bueno, desde el punto de vista, yo agradezco la invitación a poder difundir a San Bernardo Patrimonial este tipo de conversaciones. Creo que nos hace mucha falta la educación patrimonial. No es solamente un ladrillo sobre ladrillo o cuidar cosas viejas, es cuidar nuestra memoria presente en nuestra historia de vida, que nos ha marcado como San Bernardino. Muchos decimos amar esta ciudad. Hay gente joven que se quiere ir solamente a San Bernardo porque es delictual, es aquí, es allá. Pero San Bernardo tiene cosas muy importantes, muy valederas y muy trascendentes en lo que ha sido la construcción de este país. Eso nosotros debemos defenderlo, cuidarlo, proyectarlo en nuestra forma de vida. Y creo que programas como ustedes hacen posible que este tipo de mensaje pueda ir permeando a nuestras comunidades. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos agradecidos.